Andrés, usted es un profesional de las leyes, abogado, fue fiscal del Ministerio Público, ejercicio libre de la profesión, tiene por aquí una oficina. ¿Pensó que iba a construir una constitución política en su carrera? No, jamás pensé que se iba a dar una oportunidad en la que por fin íbamos a lograr trabajar para los efectos de poner un término a la transición en el periodo que finalmente culminó en una etapa con la recuperación de la democracia en 1990, pero que era necesario sustituir la constitución de la dictadura cívico-militar para lograr dar un pie a un cambio de institucionalidad. Yo creo que esa es una tremenda oportunidad que tenemos que trabajar entre todas y todos, y creemos que estamos dirigidos hacia ese objetivo. ¿Cuántos libros se leyó? ¿Cuántos leyó antes de entrar a la Convención Constitucional? Muchísimos. Y muchísimos también espero leerme con posterioridad, y muchísimos en el interín para poder continuar trabajando al objeto de lograr un trabajo óptimo en el que hay más de 153 personas más que están desarrollando esta labor. ¿Y por qué digo más de 153? 154, menos ya la situación que ya sabemos que ocurrió con uno de los convencionales, porque hay muchos asesores y muchos ciudadanos y ciudadanas que están participando constantemente con interés en la redacción de esta nueva Carta Fundamental. ¿Es la pega más difícil que le ha tocado hacer? Sí, indudablemente, tanto respecto de la presión para con uno mismo y también la presión que se ejerce alrededor. Y aquí es súper importante tener en consideración que hay que luchar por mantener firmemente las convicciones y justamente también el programa en virtud del cual la ciudadanía votó por uno. ¿Las convicciones suyas o las convicciones de las personas que lo eligieron a usted? ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo soy periodista, tengo mi corazoncito, digamos, y tengo determinadas convicciones, pero si me presento a elección popular, represento ya no a mí, represento un montón de personas muy diversas. ¿Cómo se hace para canalizar adecuadamente las opiniones de las personas que a uno lo representan? Siendo súper honesto, porque cuando uno se postula a un cargo, da a conocer sus convicciones, y por esas convicciones personales que son compartidas por un grupo de personas, finalmente uno logra alcanzar un cargo de estas características en una elección democrática. Lo peor que uno puede hacer es traicionarse a uno mismo, porque finalmente no solamente se traiciona a uno mismo, sino que traiciona también a quienes decidieron votar por lo que uno planteó en el proceso de elección de convencionales constituyentes. Yo sé que ustedes están en pleno proceso, de hecho, este 18 de octubre, una fecha evidentemente simbólica, empiezan a discutir, creo yo, lo más importante, el fondo del asunto. El articulado de la Constitución, los capítulos, no sé cómo lo van a hacer. Con todo lo que sabe ahora, con todo lo que ha vivido durante estos 3, 4 meses, no lo sé, ¿puede responder la pregunta de cómo se construye una constitución? ¿O cada país tiene su propia forma de construir una constitución? Yo creo que el proceso de redacción de una Carta Fundamental, que es inédita en nuestro país por el proceso de paridad, por el proceso de escaños reservados... Constituciones hemos tenido harta, digamos. Exactamente, implica indudablemente una característica que la distingue de otros procesos. Pero y aquí quiero que nos detengamos un momento, justamente es el camino hacia, no necesariamente y únicamente el producto que finalmente va a ser sometido a la aprobación de la ciudadanía, sino que además cómo la gente va participando en el proceso de redacción de una nueva Carta Fundamental. Mientras más participativa sea, mientras los individuos tengan en consideración que esto es un diálogo, no es una imposición, no es una batalla ni una guerra en la que uno va a excluir a otro en sus convicciones, sino que aceptarlo para los efectos de llegar a un acuerdo que va a quedar asentado en una Carta Fundamental, creo que vamos a culminar en un proceso exitoso. Y eso es lo que buscamos mucho, el debate, el diálogo, pero en un contexto de una democracia en la que vamos a aceptarnos todos y todas como legítimos contradictores. Chile es muy diverso y por lo tanto los que están ahí, los convencionales constituyentes, son muy diversos y representan distintos sectores del quehacer nacional. Y hay extremos también. Están los que quieren esto y los que quieren absolutamente lo contrario. Va a primar la cordura y nos vamos a ir por el medio, o un grupo va a tratar de imponerse al otro grupo y finalmente vamos a llegar a los famosos plebiscitos que se van a consultar. Directamente. Yo confío y tengo esperanza en que finalmente la moderación, la templanza, la prudencia va a prevalecer por sobre aquellos sectores que por un lado o no quieren cambiar nada y por otro quieren transformarlo todo de manera absolutamente radical y no gradual, excluyéndose mutuamente. Creo que hasta este momento ha primado justamente la actitud moderada de quienes sustentamos un cambio gradual
pero importante para los efectos de poder proyectarnos como sociedad, superando las desigualdades que lamentablemente han implicado una segregación brutal entre distintos seres humanos en nuestro país. Sí, lo que pasa, yo entiendo perfectamente lo que ha pasado, digamos, porque hay muchos sectores de nuestro país que han estado eternamente postergados y ahora tienen una oportunidad de hablar y de pronto hay que, no sé, hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas, con ponerse en el lugar del otro. Hay un ejercicio de empatía muy importante que hay que hacer ahí. Yo creo, Hugo, que tú has dado la palabra que creo que es trascendental junto con el diálogo, que es la capacidad de ser empático. Es difícil, porque vivimos a tal grado de segregación que muchas veces uno es incapaz de colocarse en el lugar del otro, atendido que nunca han podido ni siquiera ver la posibilidad de cómo vive la otra persona en contextos absolutamente disímiles. No sabe. Y desde esa circunstancia creo que este es el momento en el que nos miremos a los ojos y nos aceptemos. Creo que ese proceso se está dando en la Convención Constitucional, independientemente de lo que se pueda publicitar hacia el exterior, internamente esa conversación, esa aceptación, ese escuchar se ha dado y creo que vamos en muy buen camino. En 3 meses, logramos aprobar 5 reglamentos. Creo que no cabe la menor duda de que vamos a lograr el objetivo de redactar la Carta Fundamental dentro del plazo que se nos ha encomendado por parte de la institucionalidad. Pero ya debe estar firmado en la prórroga por 3 meses más, supongo. Hay una tendencia que señala que efectivamente vamos a tener que hacer uso de estos 3 meses de extensión y creo que si se nos da la oportunidad para los efectos de perfeccionar el trabajo que estamos realizando, no tenemos que desaprovecharlo. Si hay diálogo, si hay empatía, digamos, el tema de los plebiscitos dirimente debería ser un listado acotado de cuestiones, no 2, 3, 4 papeletas con 5, 6 o con, no sé, con decenas de cuestiones a las que finalmente no llegan a acuerdo. Debería ser algo limitado. La verdad es que yo soy de aquellos que prefiere que ojalá no haya plebiscitos dirimentes, que finalmente logremos la mayoría de los 2/3 que nos permita finalmente incorporar una Carta Fundamental ahorrándonos el costo, ahorrándonos la exigencia de la ciudadanía que nos ha encomendado a nosotros el hecho de proponerles a ellos una nueva Carta Fundamental y que el único plebiscito que se verifique aquí en adelante sea justamente aquel en que la ciudadanía se pronuncie, aceptando o no la propuesta de nueva Carta Fundamental que haga la Convención Constitucional. ¿Cuál debe ser el artículo número 1 de la nueva Constitución? Creo que tenemos que reconocer primero la circunstancia de que existen distintos territorios que tienen las mismas prerrogativas para poder autosustentarse o finalmente autodeterminarse. No en términos de ejercer una soberanía absoluta, pero sí en términos de que las realidades y contextos específicos en los cuales nos desenvolvemos dentro del país son disímiles y por lo tanto tenemos que decidir en base a estas realidades que son distintas, dentro de un concepto que se ha denominado el de república territorial. Ahora, sin perjuicio de ello, hay que tomar en consideración que fuera de un territorio también somos seres humanos y cuando tenemos una perspectiva de seres humanos, la verdad es que tenemos que reconocer también la dignidad, pero no solamente al nacer, sino que también al desenvolvernos y también al morir. Y todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos justamente en todo el desenvolvimiento de la vida en el que nos corresponda desarrollarnos. Sí, lo que pasa es que la actual Constitución dice que todos los chilenos somos iguales en dignidad y derechos. A mí me parece perfecto, pero no se aplica. ¿Cómo hacer para que eso se aplique? Porque justamente, qué buena la pregunta, es aquí donde van a tener que desarrollar sus funciones las distintas comisiones. Una Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es aquella en la que se consagran derechos, ¿ah? Pero la parte orgánica, que es aquella que va a desenvolver la comisión denominada número 1, que dice relación a gobierno y parlamento, y la número 6, que es la que yo voy a formar parte, que es órganos, sistema de justicia, los órganos del Estado, son aquellos en los que se va a consagrar ante quién y cómo vamos a poder reclamar justamente para que se materialice el ejercicio de esos derechos que pueden estar establecidos en la parte dogmática de la Carta Fundamental. ¿Qué se podría recuperar de la Constitución del 80? Creo que hay factores sumamente interesantes para recuperar de la Constitución de la dictadura cívico-militar. Creo que el hecho de haber consagrado a nivel constitucional, por ejemplo, el Banco Central, por ejemplo, la acción de protección. ¿Recurso de protección? La acción de protección. Lo que ocurre es que en la Carta Fundamental se denomina que es un recurso de protección, pero en realidad es una acción constitucional de protección. Y así debería denominarse la nueva Carta Fundamental. Creo que debería también, yo cuando me refiero a la Constitución del año 1980, hay que tomar en consideración las reformas que se han introducido a través del tiempo y a partir del año 2005, creo que la constitucionalización del Ministerio Público es un aspecto interesante de mantener sin perjuicio de las modificaciones que tenga que hacerse en cuanto a las designaciones de las autoridades de este tipo de instituciones. Fiscalización al Ministerio Público, usted fue fiscal. Sí.
¿Debe ser absolutamente independiente o estar sometido a algún tipo de fiscalización? Creo que, tal como ocurre con los órganos de la jurisdicción, cuando hablo de órganos de la jurisdicción son los órganos del Poder Judicial, debería haber un organismo externo que se aboque a determinar cuál es la forma en la que está funcionando el Ministerio Público y que también se arrogue o que tenga las atribuciones para determinar la forma de nombramiento de las autoridades respectivas. No creo, en estos momentos no me ha generado fuerza el argumento en el que se tengan que elegir de manera popular los fiscales regionales, ni el fiscal nacional. Creo que Como en Norteamérica. claro, son cargos técnicos que deberían ser designados por parte de la alta dirección pública o a través, insisto, de un consejo distinto que esté abocado a este tipo de funciones. Ya estamos terminando, lo han llamado para meterle un poquito de presión. Oye, mira tú, Andrés, ya sabes cómo funciona, ¿por qué no vamos por acá? No. Sin entrar a tallar nombre, nada. No he recibido presiones de ninguna naturaleza, espero no recibirla y la verdad es que pierden el tiempo si eventualmente quieren presionarme para uno u otro objetivo que pueda beneficiar a uno u otro grupo. ¿Andrés confía en Chile y su destino? Sí, confío en Chile y su futuro. Tengo fe en Chile y su futuro y creo que vamos a lograr una nueva Carta Fundamental que va a ser uno de aquellos elementos esenciales para lograr un cambio cultural y un Chile mucho más igualitario y que pueda proyectarse hacia el futuro. Muchas gracias, Andrés. A ustedes a su disposición.